Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, muy buenos días. Les saludamos cariñosamente en este día tan especial, día de Navidad, donde celebramos esta gran fiesta solemne del nacimiento del niño Jesús. Anoche, la Nochebuena, precisamente, estábamos celebrando y decía la palabra, 2 veces decía esa expresión, que Jesús había nacido, el niñito, en un pesebre. En un pesebre. Óigame, el que hizo el oro y todas las cosas preciosas de este mundo y del universo, ¿cómo va a nacer con los animales allá en un pesebre? ¿Verdad? Suena como, es como una incongruencia en eso, ¿verdad? Un Dios que es todopoderoso vaya a nacer en un pesebre. Bueno, porque la profecía precisamente era esa. Porque Él es el Cordero, y los corderos no nacen en una cama, ¿verdad? Pues los corderos nacen donde están, en el cercado, con los animales, en el corral, pues en un pesebre. Y entonces el universo entero conspira a favor de la profecía. Interesante, ¿no? Le tocaban y tocaban posada, pidiendo posada. No, lo siento, aquí está lleno, aquí también está lleno. No, ya, mira, es que mi esposa, bendito, yo creo que ya rompió fuente. Digo, en palabras de nosotros acá. Y estaba entonces apurado porque no encontraban lugar. Y era que no tenían que encontrar, porque la profecía era esa. Siguen caminando hasta que lleguen a un lugar donde hay animales, y entonces allá, junto a esos animales, nace el niño Jesús. Para que se cumpla la escritura, porque precisamente Él es el Cordero, y los corderos, vuelvo y digo, nacen donde tienen que nacer los corderos, con los animales, pero no es cualquier cordero, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, claro que sí. Y en este día, ese que quita el pecado del mundo, así como radicalmente nosotros decidimos en contra de Él, desde Génesis, porque nosotros desobedecimos a Dios, tomamos una decisión radical en contra de Él, y Dios toma una decisión radical también, pero mucho más superlativamente, una decisión radical a favor del ser humano. Y desde ese momento, después que habían pecado, Dios le hizo con sus propias manos una vestimenta para Adán y Eva, y los cubrió con una piel de animal. Pues claro, ahí no dice de qué animal, hasta que San Juan Bautista reconoce a Jesús como el Cordero. Por lo tanto, esa piel que cubrió a Adán y a Eva es la piel del Cordero, que es el que Juan el Evangelista nos dice hoy en su santa palabra. Eso se llama el prólogo de San Juan. Es la introducción del Evangelio de San Juan, que ahí precisamente tan radical era Génesis como tan radical es el Evangelio de Juan en su prólogo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz vino a ellos y rechazaron a la luz. Óigame, es un nuevo Génesis que hay aquí. Este Génesis precisamente nos dice San Juan que es paralelo al primer Génesis, el Bereshit, que se dice en hebreo. Bereshit significa en el principio, en hebreo. En el principio, en el principio todo era palabra, y la palabra era la luz del mundo. La palabra de Dios, que ya en Juan 1:14 ya nos viene a decir, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que es el verbo encarnado. Palabra, verbo. Precisamente esa palabra que es el Hijo de Dios, el único, dabar, se dice en hebreo, dabar. Y dabar significa palabra o verbo, pero también significa el que hace posible aún aquello que es imposible. Eso yo lo supe el año pasado, hermanos y hermanas. Y después del año pasado, pues inmediatamente lo voy a decir a la gente, porque si a mí me ha ayudado para profundizar la palabra de Dios, pues a mí me abre el horizonte. El que hace posible aún aquello que es imposible. Por lo tanto, todo fue hecho por Él y para Él. En Él somos, nos movemos y existimos. En la palabra, en Cristo Jesús.
Y por supuesto, como dice la palabra también, todo se hace nuevo en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay una nueva generación de hombres. De hecho, eso significa pesebre. De hecho, en anglosajón, ellos tienen una expresión que yo lo supe el año pasado. Y yo le decía a una norteamericana que yo había encontrado, ¿cómo se dice pesebre en inglés? Y entonces yo le dije que era manger. Y ella me dijo, padre, usted tiene que aprender más, porque, claro, yo estoy en el curso de brutología, por supuesto, estoy aprendiendo más. Claro que sí. Y no se dice manger, se dice manger. Oh, ¿verdad? Pero ¿cómo se escribe? M-A-N. ¿Verdad? ¿Acaso M-A-N no es hombre en inglés? Man, ¿verdad? Manger, que significa generation. En el pesebre ha nacido una nueva generación. Hay un nuevo Génesis. Todo ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Vaya. Y en el manger, ¿qué es lo que se le echa a los animales para que coman? La grama. Y la grama precisamente se entreteje. Digo, los que somos del campo, pues esa experiencia ya la tenemos más clara. Tanto es así que generation, precisamente, que generación viene de los genes, del principio. Tú y yo también tenemos un principio en el vientre de nuestras madres. Ahí empezó nuestra generación, nuestra genética. En lo que le llamaban después, ¿verdad? En el 53, 1953, Watson y Crick, que ellos descubren precisamente la estructura del ADN. Digo, esto no es una clase de biología ni nada de eso, pero es que eso tiene que ver, porque en estos días, déjame decirle, esto es la última noticia. De hecho, el Papa antes de morir, que ahora es santo, San Juan Pablo II, escribe la encíclica Fide et Ratio, que es fe y razón. Y él dice que la fe y la razón no son antagónicas, sino que se complementan. La razón es la ciencia y la fe es la que nosotros tenemos. Por lo tanto, se complementan. ¿Por qué? Porque precisamente los científicos dicen que Dios ha dejado una impronta que ellos le llaman la trabazón dentro de nosotros. Una trabazón, que precisamente la genética, el double helix, que se llama en inglés, ¿no? La doble hebra genética de nosotros, del genoma humano. Pero ahora mismo en Australia hay un grupo de científicos, esto es lo último que han investigado, de este muchacho, un científico que se está despuntando ahora, que para completar se llama Daniel Christ. Oye, providencial que sea Christ, como Cristo, ¿no? Y Daniel, que es un nombre de la Biblia. Por lo tanto, Daniel Christ ha descubierto que no son 2 hebras genéticas, ha descubierto 4. Y va a continuar, algunos dicen que es hasta 12. Por lo tanto, ahí precisamente Dios precisamente ha creado todo lo que ha hecho, visible e invisible, para potenciar al ser humano y elevarlo. Porque entre más nuestra conciencia esté más profunda y la conciencia sea más madura, vamos a estar elevándonos cada día más. ¿Acaso no fue lo que dice aquí precisamente esa segunda proclamación a los hebreos? Que Él se hizo carne, asumió nuestra naturaleza humana y entonces siguió elevándose, que hasta ahora está sentado a la derecha del Padre. Óigame, si uno quiere estar más alto que eso, me avisa, porque me voy a salir de esta iglesia. Es que no hay nada más alto que la derecha del Padre. Esa es la presencia de Dios precisamente. Y a eso vino Jesús. A asumir nuestra humanidad. Y entonces esa humanidad Él la asume y la va elevando. Y la va elevando de tal manera que ha llegado a la derecha del Padre. Óigame,
Esto es un evangelio de mucha esperanza para nosotros en esta época que vivimos, en una época de transición muy difícil en este mundo contemporáneo y posmoderno que vivimos. Por lo tanto, esa fe profunda tenemos que precisamente plasmarla y profundizarla en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Amén.